Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast y hoy con un invitado espectacular, amigo de toda la vida, que nos va a aportar demasiado con su historia y con todo lo que nos va a contar. Yo hace mucho tiempo lo quería entrevistar, pero estaba esperando como un proceso mío de mentalidad, de peso, de alimentación, que lo he venido manejando. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Siento que ya lo tengo como muy incorporado en mi vida y ahorita se los contaré mucho más con él, pero por ahora quiero presentarles a Sebas Perdomo. Él nos va a contar de su vida, de su historia, por qué está acá. Para mí es un empresario literalmente, tiene una mentalidad demasiado fuerte, unos hábitos muy chéveres, entonces creo que nos puede aportar mucho. Estoy feliz de tenerte acá, Sebas, pues la verdad me siento muy charra porque pues somos amigos de toda la vida, desde la rumba, desde la juventud, o sea, mejor dicho, nosotros nos veíamos era para beber. Entonces como que ya hoy tenerte acá como dos empresarios, educando, enseñando a la gente, ya estamos muy viejos, ¿no? No, todavía no estamos muy viejos, Caro. Bueno, estamos empezando a vivir bueno. Bueno, eso también es verdad. Pero Sebas, bueno, preséntate por favor tú para que las personas que nos estén escuchando conozcan quién es Sebastián Perdomo hoy. Bueno, hola a todos, Caro, un gusto saludarte. Qué rico también verte, el proceso que estás haciendo, algo tan bonito que estás haciendo para comunicar y transmitirle a los demás cosas de valor, consejos, experiencias de vida de los demás. Entonces, muchas gracias también por invitarme acá. Bueno, ¿quién es Sebas Perdomo? Sebas Perdomo es un muchacho emprendedor que ha pasado por demasiadas cosas en la vida, tanto buenas como malas, pero todo lo ha visto que ha sido en pro de formar, de evolucionar, de crecer. Y hoy en día, en el momento, tengo una clínica que desarrollé junto con mi mamá, en la cual estamos ayudando a muchas personas a transformar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué la formamos? Porque nos dimos cuenta que nosotros podíamos transformar nuestra vida como queríamos. Y qué más gratificante poderlo hacer también con las demás personas. Entonces formamos Mareno Clinic, que ayudamos a las personas a que generen esa transformación en su vida, en su interior, de mentalidad, y construyan esa vida que siempre han anhelado y piensan que es posible para los demás, pero para sí mismos no lo es. Entonces eso es Mareno. Qué nota, Sebas, me encanta. ¿Y quién es Sebastián en todo eso? Porque estás hablando como un empresario, o sea, como tu clínica, tu empresa, y eso me encanta, pero ¿quién es Sebastián? Sebastián es como te digo, un pelado emprendedor, un pelado que se la ha rebuscado por todos lados, que al igual que muchas otras personas empezó su camino sin saber por dónde coger. Yo estaba en el colegio y yo no sabía en qué me iba a desarrollar, no sabía cuál era como esa misión o lo que yo quería tener como en mi vida, hasta que pasando por muchísimas situaciones encontré que lo que más me gustaba era ayudar a los demás, ayudarle a las personas, saber que si en algún momento estuve en unos puntos como muy abajo, muy profundos, yo podía también, y supe cómo salir, podía también ayudarle a otras personas a que también cambiaran su realidad, evolucionaran, mejoraran. Y desde ese momento empecé a conectar y ahí fue que llegué al punto de decir, ok, ya lo hice conmigo, lo hago con mis amigos, con mi familia, con la persona que está a mi alrededor, pero ¿cómo hago eso para llegar a un impacto mucho más grande y llegar a muchísimas más personas y ayudarles a transformar su vida y su realidad? Entonces, ese es Sebastián. Qué bueno, me encanta escuchar eso y pues quiero devolverme un poquito como a nuestra juventud, porque pues desde hace muchísimos años te conozco y siento como que yo conocí un Sebastián y hoy es otro Sebastián, ¿cierto? Yo creo que eso pasa con todas las personas y yo siento que yo también soy hoy otra persona, pero siento que desde la mentalidad tuya ha sido un cambio impresionante. Incluso hablo mucho con mi suegra de ti, porque mi suegra pues fue la jefe de admisiones y registros de la Medellín y Sebas estudió toda la vida en la Medellín. Entonces como que mi suegra lo vio a él sí mucho más cerca y me dice mucho como, uy, pucha, ese Sebas es un papá súper teso, es un empresario súper teso, pero yo quiero que me contes en el momento que empezó tu vida en el tema de paternidad, o sea, cuando quedaste embarazado, porque siento que eras demasiado joven, no me acuerdo cuántos años tenías, pero yo me acuerdo que eso fue como juepucha. Tenía 21. Sebas dejó embarazada a una novia y va a ser papá, o sea, como qué pasó ahí en tu cabeza. Cuéntanos un poquito de tu historia. Yo me acuerdo que Sebas es un hombre que yo veía en su moto, o sea, el papá él nos va a contar, pero era una persona retrabajadora, o sea, madrugadora, berraca, con la moto, llevando comida para allí, llevando comida para allá, y cómo fue toda esa transformación. O sea, cuéntame un poquito como de esa historia. Claro, cuando eras joven y estudiabas y trabajas con tu papá, que yo me acuerdo. Sí,
El momento, y qué bueno que mencionas a doña Patricia, yo amo a doña Patricia. Doña Patricia siempre fue un amor, fue ese angelito que Dios me puso como en el camino y en la vida, en la universidad, que me jalaba un poquito las orejas y me decía, vos sos muy bueno, pero manéjate bien, haz las cosas bien. Y la verdad eso era lo que me faltaba. Y es que, mira, Caro, cuando uno está joven o está niño, uno empieza a albergar un montón de cosas en su interior que a veces lo desvían del camino de lo que realmente uno quiere ser o va a hacer, porque está sumido en el dolor, en ese sufrimiento interno que a veces mantenemos, y por ende empezamos a tener como unos patrones de comportamiento que no son los adecuados, y eso es lo que hace que nos desviemos en distracciones, lo que tú decías ahorita, en rumbas, en cosas que uno dice que es normal de la juventud, pero no es que sea normal, es que se normalizó el hecho de evadir la realidad por medio de otras actividades o por medio de determinadas situaciones, hasta personas. Pero realmente cuando aprendemos a conectar con ese interior, entender que absolutamente todas las personas, yo cuando estaba niño, yo pensaba que el único que sufría era yo. Entonces, que yo tenía un montón de sufrimientos en mi cabeza y me cuestionaba un montón de eso, y yo veía a todo el mundo feliz y yo decía, no, es que esto solamente me pasa a mí. Entonces tú te sumes como en ese dolor y en ese sufrimiento, y a veces cuando las personas somos tan emocionales nos dejamos llevar mucho por eso. Entonces nos caemos en ese, como en ese valle profundo de ese sufrimiento y no vemos otra salida. A veces empezamos a no hacer cosas y pensamos que es que somos perezosos o que simplemente no tenemos las capacidades, pero no es eso. Es que a veces esa parte emocional nos afecta tanto que impide que desarrollemos nuestro potencial en su máxima expresión. Entonces, ¿qué pasó con Sebastián? Sebastián, como les decía ahorita, pasó por situaciones, y una de esas situaciones fue que muy joven dejé una chica en embarazo, una novia que tenía, y no me lo esperaba. A los 21 años. Sí, yo tenía 21 años cuando él nació, o sea que más o menos fue por a los 20 años. Entonces yo estaba en la universidad, trabajaba con mi papá. Mi papá me ponía a trabajar porque eso sí me enseñó mi papá toda la vida. O sea, él no me dio las cosas como de mira, o sea, dármelo, sino que él me decía, si te querés algo, ganátelo. Entonces yo desde que estaba como en el 10º, 11 en el colegio, él me puso a trabajar. Él me decía, venga, ayúdeme en los negocios que yo tengo. Mi papá no es profesional, pero él siempre se rebuscó la vida de muchísimas maneras, ¿cierto? Entonces de eso yo aprendí, porque yo en todos los negocios que él estaba, yo estaba, como un niño acompañándolo, pero yo estaba. Si él empezó, yo estaba más pequeño, no me tocó verlo, pero sí supe de su historia. Fue mensajero, trabajó en taxi, luego montó una licorera y ahí sí empecé yo a estar con él, a acompañarlo. Luego de eso empezó a vender carros, luego de vender carros ya empezó con una cosa que llamaban los caspetes en las obras de construcción. Los caspetes, esos son los que me tocó a mí. Los kioscos. Que era como la comida, proveerle la comida a los operarios. Sí, resulta que en las obras necesitan pues que los trabajadores no se tengan que desplazar a ninguna parte, sino que tengan cómo suplir su alimentación dentro de las obras, ¿cierto? Entonces, él de tanto rebuscar y rebuscar la vida, un día estaba sin trabajo y una muchacha le dijo que si quería ayudarle, no sé qué. Entonces él empezó a ayudarle, y cuando menos pensó, a ella le salió una obra muy grande, que en ese tiempo era Molinos, y le dijo al que sí se quería quedar con él, pues con ese caspete donde ella estaba. Y él dijo que sí. Entonces él empezó a trabajar y ahí empezó a irle bien, porque él es muy juicioso, él no rumbea, él no nada. Entonces imagínate, para él no rumbear y no nada y tener un hijo que me encantaba en ese momento, pensaba que me encantaba rumbear y tomar y todo. Entonces fue pues como ese proceso. Pero tú eras muy responsable, trabajabas con él, sino que los fines de semana bebías. Sí, pues, obvio, pero joven. Para él eso era la peor catástrofe que podía haber en la vida. O sea, para mi papá eso era el peor mal, porque si él no bebía, imagínate un hijo que bebe. O sea, para él eso era muy difícil, y dentro de uno que le estén diciendo constantemente eso el papá, o sea, se hace mucho más difícil todavía. Pero bueno, trabajaba con él. Cuando él me pagaba, pues él me pagaba como por trabajar para yo poder salir los fines de semana y eso. Entonces ya cuando estaba en la universidad empecé a estudiar, no sabía qué estudiar. Yo salí del colegio reperdidísimo. No, yo sé que eso le pasa realmente a mucha gente. La mayoría. Y yo veía a todo el mundo como tan seguro de las carreras que iba a elegir, y yo decía, pero yo estoy perdido. No, o sea, yo también estaba perdido. Pero ahí es donde te digo, estaba perdido por eso, porque tenía mucha cosa en mi cabeza que me mantenía la mente como colapsada. Pero ¿por qué crees, Sebas, que uno tan joven tiene tantas cosas en la cabeza si es joven? O sea, ¿qué cosas en la cabeza tiene un joven? Yo tengo algo que yo aprendí, es que no es la realidad que sucede, sino cómo percibimos la realidad que sucede, ¿cierto? Entonces, si eso lo aprendemos ya estando adultos, cuando somos niños no somos todavía totalmente conscientes de lo que sucede. Entonces vos como niño ves que hay problemas entre tus papás
y vos no asumís o no entendés qué es lo que pasa. Vos solamente ves una disputa, ves un lado y ves el otro, entonces empezás a asumir un montón de realidades en tu cabeza de acuerdo a lo que vos percibís, pero todavía no tenés la conciencia necesaria para comprender qué es lo que está pasando. Entonces dentro de tu mente empezás a albergar un montón de situaciones y de situaciones. En mi caso, mis papás se separaron cuando yo tenía 2 años, ¿cierto? Y cada uno empezó a vivir una vida de una manera diferente. A mi mamá le tocó asumir un montón de responsabilidades porque mi papá fue muy trabajador, pero cuando mi papá no tenía la capacidad pues monetaria como para asumir muchos gastos, y mi mamá le tocó asumir esa responsabilidad. Entonces, como ella asumía la responsabilidad, le tocaba trabajar. Entonces, al tocarle trabajar, yo como niño percibía como que yo estaba solo, que mi mamá no me quería dentro de mi realidad, porque acuérdate lo que te digo, no es la realidad que sucede, sino cómo percibo lo que sucede, ¿cierto? Entonces, dentro del niño yo pensaba que mi mamá no me quería. Entonces, dentro del niño uno dice, si mi mamá no me quiere, entonces ¿quién me va a querer? Entonces yo me sumí en ese dolor constante que me mantenía mi cabeza voladísima. Entonces yo empecé a encontrar, cuando fui creciendo un poquito más, una distracción en las mujeres. Cuando yo empecé más o menos... Jodidito. Cuando yo empecé más o menos como en noveno, yo empecé a ver como que le llama la atención a algunas niñas. Entonces, para mí, ahí el ego empieza a dar sus primeros pasos, sí, porque dice, yo soy lindo, pues. Sí, ya, o sea, encontré la solución a todos mis problemas. Y mentira, eso simplemente es una distracción que te llena aparentemente, pero te hace sentir muy vacío. Entonces, para retomar el tema, yo estaba en la universidad cuando en esa distracción había conocido una chica que yo sabía que no tenía como, no sé, un buen... ¿Cómo decirlo? Como nivel académico, pues. No por nivel académico, decía como que su vida era un poco diferente a la vida que estaba llevando yo, digámoslo así, ¿cierto? Pero dentro de mí, como yo siempre pequeño tenía esos lamentos, yo consideraba que a veces lo que uno únicamente necesitaba era alguien que te ayudara, era alguien que te diera amor. Entonces yo dije, ok, me creía ya después el Salvador. Entonces yo dije, yo le ayudo. Entonces ven, yo te ayudo a salir de eso, a salir de otro. Lo resulta es que uno se va en ese hoyo profundo y no terminas salvando a nadie. Terminas hundiéndote vos mismo. En ese proceso que hayan embarazo, me dice que está en embarazo, yo pues re jovencito, asustadísimo, porque yo dije, yo soy un estudiante, yo apenas estoy trabajando y lo que me gano no me alcanza, sino como para salir el fin de semana. No, ¿ahora qué voy a hacer? Para pagar pañales. ¿Yo qué voy a hacer? Que porque a uno le meten el terror más grande del mundo, ¿cierto? Que si vas a ser papá o eso te tiraste la vida, que un montón de situaciones. Entonces obviamente eso te llena de pánico y de miedo. Y listo, enfrenté la situación, todo. Y entonces ahí ya empecé yo a decir, no, es que esto no es charlando, o sea, ya no soy solamente yo. Ya no es como que a veces uno dice, ahí están mis papás. Cuando uno está más joven, uno dice, si yo no me va bien en la vida, pues ahí tengo a mis papás. Mis papás me van a sostener. Entonces ya yo dije, ya no es esto, ya me tocas por un hijo. Entonces ya yo empecé a seguir trabajando juicioso con mi papá. Y yo, mira, Caro, yo no soy muy creyente como en la religión, pero yo sí creo mucho como en Dios, en la energía del mundo, y en los actos que tú haces tienen una consecuencia, pues como que se te devuelven las cosas. Y yo sentí que yo actuaba bien. Yo siempre considero que tenía un buen corazón, así era un poco desviado como de la vida, ¿cierto? Cuando de la nada salió un ingeniero donde mi papá estaba trabajando, a él siempre, gracias a Dios, le dan obras grandes. Entonces llegó el ingeniero, se incapacitó, volvió y me dijo a mí un día, Sebastián, ¿vos cómo te va trabajando con tu papá? Y yo le dije, ingeniero, pues bien. Me dijo, ¿vos ya sabes mover todo eso? Yo le dije, sí, señor, yo he trabajado con él, yo ya sé pues cómo es todo el movimiento. Mi papá se iba por las tardes, yo asumía todo el negocio, yo ya sabía todo, manejar proveedores, trabajadores. Pues que igual eras muy responsable, pues para hacer, o sea, bebías el fin de semana, pero pues todo eso que me estás diciendo mostraba que eras muy responsable. Sí, pero a los ojos de mi papá en ese momento yo no era lo suficientemente responsable porque no era igual que él, ¿cierto? Y porque bebías, entonces pues te gastabas la plata obviamente en tu realidad vos te vas a pensar que no lo sos. Entonces lo que vos te creas, realmente eso termina siendo lo que vos te creas en tu mente. Entonces, listo, me propuso que si yo quería montar uno aparte para empezar yo solo. Y resulta que en ese momento ya estaba en embarazo. Entonces yo dije, pucha, o sea, la vida me está enviando una oportunidad de empezar de todo. Yo le dije a mi papá, ¿usted qué piensa? Y él me dijo, hágale, métale, que usted ya tiene todos los proveedores que yo le he recomendado, ya usted sabe cómo es el manejo de todo, usted es capaz, hágale. Pero yo para empezar, yo no tenía con qué pagar una empleada, yo no tenía con qué, pues nada. No. Entonces, y era una obra pequeña. La verdad, mi papá estaba acostumbrado a que le dieran obras más o menos de 500 personas. Entonces uno decía, es mucha la gente. En la hora que yo iba a empezar, una obra empieza gradual, empiezan 20 personas, luego van subiendo a 30. Entonces, él me dijo, si usted le toca empezar, usted sabe cocinar. Empieza a cocinar usted. Ay, marica. Entonces, eso fue un choque de realidades porque
uno bien pelado, gestión en la universidad, uno que se las da como de creidito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y en una hora yo de botas, de todo, y cocinando allá, yo dije, yo lo enfrento con amor porque, o sea, es una realidad que la vida me está poniendo, es un desafío, yo lo voy a hacer con amor. Y empecé a hacerlo. Y yo allá estaba fritando chicharrones, haciendo de todo. Me acuerdo que hasta me ponía unas gafas de esas que son como transparentes. Claro, claro. De las que utilizan en las obras, Sí. para que no me saltara ese chicharrón porque chispeaba. Entonces, bueno, y Y empecé. le llevaba la comida además, me acuerdo, a mi suegra, pues por eso la pero era que ahorita que tú decías que yo ya a domicilio, no, yo no hacía a domicilio. Era Lo que pasa Patri. era a ella, porque ella es un amor. Entonces yo iba y la visita y me decía, a mí me encanta el pescado frito con arroz con coco y patacones. Cuando venga a la universidad me trae. Entonces, al principio cuando yo pues comencé este negocio, me tocaba como desarrollar todo, pero a medida que fue avanzando un poquito el tiempo, yo dije, ok, ya estoy vendiendo, ya me está yendo bien, ya tengo como pagar una persona que me ayude y me colabore. Y yo simplemente me encargaba de vender, de gestionar los proveedores, de toda la parte en sí administrativa, pero tenía la persona que se encargaba pues como de cocinar. Entonces llegó un momento en que ya no me daba el tiempo y me tocó parar la universidad, me tocó hacerme pues como cargo, empezar a trabajar full. Pero gracias a Dios, y eras claro como es la vida de bonita, el negocio empezó a funcionar súper bien. Y empezó a funcionar súper bien. Entonces yo ahí ya tenía pues... Y ya eras papá. Ya era papá, ya había nacido el niño, ya todo eso. Y empezó otra vez un desafío grande con lo mismo. Lo que yo no quería vivir cuando yo era pequeño, me tocó vivirlo igual en una situación difícil. Entonces ya yo decía, yo cómo le cambio esta realidad a mi hijo para que sea algo muy diferente. A lo que yo viví, a lo que que yo es viví. una separación. Pero fue igual de difícil, hasta un poco más. Hasta que llegó el punto en que cuando el niño tenía 1 añito, yo me quedé viviendo con él. Y crié a mi hijo, hoy en día tiene 12 años. Y No, yo pero es que vos sos un papá hijo de Entonces pucha. imagínate el cambio que tiene que ver de un peladito que no tiene rumbo, que no Me da escalofrío. que no sabe para dónde va, y enfrentar una realidad de empezar a trabajar y montar un negocio. Adicional a eso, criar un hijo y hacerse cargo del 100%, ser papá y mamá. Entonces yo creo que eso... No digo que es la única manera en que una persona cambie, pero yo creo que a mí en mi historia sí me ayudó muchísimo a ver la realidad de otra manera, a empezar ya no a pensar tanto en mí, es que yo sufrí, es que yo pasé, sino yo no quiero que a mi hijo le pase, yo quiero que mi hijo tenga una realidad diferente. Y eso me hizo cambiar muchas cosas en mi vida, muchas. A partir de ese momento ya me fui a vivir solo con él, porque yo hubo un tiempo que me fui a vivir con mi mamá y el niño, pero ya yo sentía que yo no quería ser más el hijo teniendo un hijo, Sí. ¿cierto? Yo quería empezar como un camino nuevo y eso fue lo que me hizo como a mí empezar un proceso diferente y empezar a rebuscarme la vida de otra manera. Y la verdad eso creo que me funcionó mucho, me cambió mucho la realidad. Luego volví a retomar la universidad, a veces no tenía ni con quién dejar al niño y me tocaba llevármelo para las clases, pero yo me disfruté todo el proceso, o sea, hasta que llegó un punto en que, claro, ese negocio a mí no me hacía feliz. No me hacía feliz, no me gustaba, yo no me sentía bien. No porque fuera malo, pero yo sentía que no estaba cumpliendo mi objetivo de vida. Sí. O sea, yo sentía que No había un propósito. no había un propósito como tal, la plata, que pues. simplemente, y claro, la verdad, me iba súper bien. O sea, yo un pelado a esa edad, llegó un punto en que me iba demasiado bien, pero yo decía, entonces yo qué hacía, me iba muy bien y llega el fin de semana, entonces yo me iba, lo que tú conociste de mí, me iba a una fiesta, me iba a la otra, salía allí, salía allá, salía Invitabas con a una todo el mujer, mundo, salía con pues eras otra muy amplio. y pensaba que eso era lo que, y eso me hacía sentir más vacío. Yo decía, esto no es lo que yo quiero. Entonces yo ya entendí, a mí no me hace feliz el dinero así. Yo quiero realmente conectar con eso que me gusta tanto, pero yo no sabía cómo. La verdad, yo no sabía cómo. O sea, yo decía, yo le ayudo a los demás, pero a veces cometía el error de que ayudar a los demás se me volvía en una maleta que me echaba al hombro. Entonces empecé a trabajarme... El Salvador. El Salvador. Entonces empecé también a trabajarme psicológicamente, a ver qué era lo que pasaba en mí, porque a veces uno tiene las capacidades, pero créeme que uno necesita guía también en muchas otras áreas. O sea, para eso hay diferentes profesionales, para eso hay personas que se dedican a una área y en esa área te pueden apoyar. Entonces empecé a buscar como esa ayuda y empecé a entender que yo podía ayudar a los demás sin cargarme la responsabilidad de la otra persona. Y eso me pasaba mucho con mi familia, con mi mamá, con mi hermana. Entonces yo, queriéndoles evitar ciertos sufrimientos, quería controlar sus decisiones. Hasta que llegó el punto en el psicólogo que él me hacía caer en cuenta y me decía, si tú vas a subir una montaña y tú tienes tu maleta y aparte te pones la de tu hermana, te pones la de tu mamá, te pones la de la otra gente, ¿tú crees que tú vas a subir la montaña? Total. Qué ejemplo tan bueno. Y es verdad. Y yo decía, no la voy a subir. Entonces me decía,
deja que cada uno cargue con lo suyo. Yo le decía, Doc, pero si yo veo que mi hermana va a tomar una mala decisión y la va a llevar a estrellarse, ¿yo cómo la dejo estrellar? Y él me decía, ¿y tú quién crees que evitarle que se estrelle es la manera correcta de ayudarle a ella? ¿Tú qué vas a saber si estrellándose es que ella va a aprender? Y la verdad, yo dije, tiene toda la razón, pero eso no es decir como que, ok, lo entendiste y ya, no, ya ahí llega el trabajo difícil, es empezar a aplicarlo constantemente en cada una de las decisiones que ves que quieres como meterte y saber que no debes meterte ahí. Entonces, ok, empecé a trabajarlo, empecé a dejarle a cada uno su responsabilidad y en ese proceso también yo había peleado con mi mamá, en un momento yo me alejé de la vida de ella. Cuando yo empecé también como otra vez a visitarla, todo, a ver cómo iba, y yo veía que mi mamá trabajaba un montón, caro. O sea, mi mamá ha sido retrabajadora toda la vida. Yo siempre la vi. Pues ella es nutricionista, por eso Sebas empezó contando lo de la clínica. Es una clínica de nutrición y él ya nos explicará más adelante eso, pero ella era una tesa, o sea, y eso era agenda y agenda y agenda y en su consultorio pues trabajando. Mira, yo te pongo en un poquito de contexto con mi mamá. Mi mamá, como yo te conté, que desde que yo estaba chiquito ya trabajaba un montón. Entonces, cuando yo estaba chiquitico estaba en la universidad, ¿cierto? Y cuando ya salió, montó con unos compañeros una cooperativa por allá en la Floresta. Entonces, con una casa, empezaron varios profesionales a trabajar, pero yo desde chiquito yo la veía que ella trabajaba. Y no había plata. Y no había plata y los otros no trabajaban igual que ella. ¿Sí me entiendes? Entonces yo la veía que ella era dele. Y yo dije, no, o sea, yo desde chiquito tenía como esa insatisfacción ver a mi mamá trabajando tanto. Luego de eso, ella también trabajó en Confama un tiempo, fue nutricionista allá, pero luego se casó, entonces el esposo trabajaba allá, entonces tenía que salirse una persona pues como que no pueden estar los dos trabajando igual. Mi mamá, yo aprendí todo eso de ayudar a los demás, era de mi mamá. Mi mamá siempre ponía como de prioridad a las otras personas y de última se dejaba a ella. Es más, ella en ese momento renunció a Confama solamente para que el esposo en ese momento pudiera trabajar él y ella no. él, sí. Luego de eso, ya después de mucho tiempo, montó un consultorio pequeñito en la Guacatala. Yo le insistía, yo siendo un niño, pero yo la veía y yo le decía, mira, hace esto, madre, lo otro. Ella obviamente llena de miedos, llena de todo. Entonces ella no lo hacía hasta que un día ya no aguantó más. Esa empresa se quebró y ella montó su consultorio en la Guacatala. Entonces yo empezaba a ir y ella trabajaba mucho, pero no se le da el dinero. Empezó a pasar por ciertas crisis, perdió su casa, estaba endeudada, o sea, un montón de situaciones. Yo le decía, madre, ven, yo te ayudo. Entonces ella me decía, pero ¿usted qué va a hacer acá? O sea, esto tan chiquitico. Entonces yo le preguntaba... Pues si ella es nutricionista, atendía a pacientes, entonces sí, uno dice, claro, pues ¿qué? Sí, o sea, a veces uno piensa que simplemente para tú avanzar es tener clientes. Y ella tenía sus clientes y era demasiados pacientes los que tenía, pero no crecía. No tenía estructura, no tenía finanzas. Entonces yo llegué y yo le decía, ven, yo te ayudo. Ella me decía, ¿sabes qué vas a hacer acá? Yo decía, madre, ni ¿cuánto te está entrando? Ella era un poquito recelosa como frente a eso. Pues normal, la comprendo porque a veces uno no quiere como que los demás sepan qué está pasando. Que se le metan a uno en las cuentas, en las deudas. Entonces, hasta que un día por allá estamos paseando y llegué y me dijo, ¿es que Sebas? Está bien, empecemos este año a trabajar. Y yo le dije, ¿qué? ¿En serio? Claro, yo te dije, yo ya tenía mi negocio, o sea, yo quería ayudarle. Pero ella me dijo, Sebas, pero yo no tengo cómo pagarte. Yo le dije, madre, yo en este momento no necesito dinero, yo necesito que me pagues. Yo te quiero es ayudar a ti a que te vaya bien. Entonces yo empecé a ayudarle y todo. Entonces yo ahí sentía que empezaba a aplicar cosas de lo que había aprendido en la universidad, pero también cosas de lo que había aprendido en estos negocios, en estos otros negocios, ¿cierto? Eso es una cancha, pues. Pero la cosa es que en estos otros negocios yo no tenía oportunidad de crecimiento porque yo siempre estaba limitado a lo que hubiera en obra. ¿Me hago entender? Sí. Y las personas son de escasos recursos. Entonces no tienen como la capacidad adquisitiva para vos decir, a inventar X o Y para vender más. Pues. No, simplemente tú tienes que venderle al precio más asequible para ellos y venderle lo normal. Y esos son los clientes los que están ahí. Y esos son los clientes los que están en la obra. Cuando yo empecé a ver, mi mamá sí tiene algo y es que ella tiene una mentalidad joven. Entonces yo empezaba con cosas y ella me decía, hágale. Uy, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer un paréntesis ahí. Qué bueno que te pasó eso, porque yo trabajo con muchas empresas en las que el gerente es el hijo, que es así como tú, nunca había escuchado una historia así, porque lo primero que me dicen es que mi papá es muy cerrado, es que mi papá es de hace muchos años, él dice que si así le ha funcionado, entonces que no va a cambiar nada, entonces fue pucha, gracias a Dios. O sea, hicieron un equipo el hijo de madre. Mira cómo es la vida. Mi papá fue el que me formó. Yo ya te iba a preguntar por tu papá. Mi papá fue el que me formó, el que me enseñó a trabajar, el que me mostró que
no había una sola función que tú pudieras hacer en la vida, sino que usted podía rebuscarse muchas hasta que usted llegara a algo que realmente le gustara. A él le gustó eso y él conectó con eso. Y él pensaba que lo mejor que podía hacer por mí era dejarme esa línea de negocio para que yo trabajara. Claro. Y me decía que yo era muy mal agradecido porque yo no me sentía bien en eso. Y yo decía, no, yo quiero otra cosa. Y él me decía, pero mira que aquí es donde yo he conseguido. Yo decía, yo no me siento bien. Entonces, cuando uno tiene esa voz, yo lo que le recomiendo a la gente es, crea en esa voz que tiene en el interior. Esa no se equivoca, esa es la voz de la conciencia que te está diciendo, estás para algo más, estás para algo más. Entonces, importante, qué pena, que le crean. Entonces, bueno, listo. Cuando empecé a trabajar con mi mamá, entonces ella, lo que te digo, tiene una mentalidad abierta, se abría y yo empecé a hacer cosas. Claro, desde el primer mes empecé a generar cambios. O sea, ya no lo creía. Desde el primer mes. Entonces yo empecé a generar cambios acá, cambios allá y la realidad empezó a cambiar. Empezaron las ventas a subir. Ella de tanto buen corazón es que le abría crédito a los pacientes. Entonces los pacientes no le volvían. Y más en esto de la nutrición que... es algo, no es como vos decir que tenés un negocio de uñas o de no sé, de cabello. Que uno ni lo tiene que hacer. Lo necesitas sí o sí. No, en la nutrición depende vos de la mentalidad. depende de la mentalidad. Ya vamos a llegar a ese punto que es tan importante. Ajá. Entonces yo empecé a hacer cambios y las cosas empezaron a mejorar. ¿Tú qué estudiaste? Administración de empresas en la Medellín. Entonces te metiste en pues como administrándole sí, todo. Sí, como administrar el negocio como tal. Cuando ya llevamos unos meses, yo le decía a ella, madre, tenemos que pasarnos de acá. Ella me decía, ¿qué? ¿Cómo así? Yo le decía, vos estás apuntando a un público bueno, tenés que prestarle un servicio como tal, unas instalaciones, y aquí donde estamos no va a permitir eso. Ella me decía, no, Sebastián, estás loco. Entonces yo le decía, madre, bueno, le insistí, hasta que llegó el punto en que me dijo, listo, hagámoslo, pero al menos cuando cumplamos el año de estar trabajando juntos. Entonces yo le dije, listo. Una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar con ella fue que el primer cambio que yo le dije a ella, yo le dije, madre, la cuenta del negocio no puede ser tu cuenta. Sí, eso es lo primero que uno empieza a hacer. Porque es que cuando estamos emprendiendo cometemos ese error, y es una cosa básica, pero realmente eso genera un cambio. Entonces yo le dije a ella, el primero que vamos a hacer es ponerte a ti un salario. Ella me decía, ¿qué? ¿Un salario? ¿Cómo así? Yo le decía, sí, la plata de la empresa es la mía. Sí, entonces, pero es que era por eso. A mí me dio mucha rabia cuando me dijeron eso. Por eso era que no le funcionaba. Entonces, y ella como es tan noble, entonces ella sale con una amiga, ay, no, es que esa amiga me dijo que necesitaba tal cosa. Entonces, ahí se mantenía ella. Entonces, ella sacrificaba su bienestar por el bienestar de otras personas. Entonces, yo le dije, ¿cuánto te quieres poner de salario? Y ella me dijo, ay, Sebas, yo no sé, pero mis gastos son tanto. Y yo, ¿cómo así que tus gastos son tanto? Tal cual yo. Entonces yo le dije, listo, está bien. Yo vi que era alto, pero yo le dije, pues yo no puedo. Sí, uno dice, una empresa no da para pagar un salario así, pero digamos que toca porque pues ella se mantenía con eso. Y ella estaba abriéndose algo, ¿no? Entonces yo le dije, ok, yo no le puedo bajar la calidad de vida que ella tiene en este momento. Ese va a ser tu salario, está bien. Lo que empiece a quedar de ahí para arriba, lo vamos a guardar. Y empecé así, a los 6 meses le dije que nos vamos. Ya me dijo, eso no, es muy teso. Todavía no. Entonces yo le dije, listo, al año. Pero entonces ya antes del año yo empecé, yo le decía ya, pero vamos a montar un lugar bien bonito. O sea, no es que nos vamos a pasar y yo creo que la mesita debe ir allí. Yo creo que no, vamos a conseguir un diseñador, alguien que realmente grande. sepa, sí, en grande. Yo le decía eso a ella, yo le decía, vamos a hacer algo, si nos vamos a arriesgar, lo vamos a arriesgar en grande. No vamos a hacer algo chiquito como que el cambio sea pequeño. No, yo ya había hecho un estudio, había visto más o menos cómo eran las ventas del negocio, cuánto era la curva que iba creciendo y yo dije, ok, puedo soportar unos gastos de X cantidad. Entonces yo le decía a ella, listo, vamos a pasar por un local de X cantidad de metros y más o menos el presupuesto va a ser tanto. Yo empecé a buscar locales y todo, claro, no encontraba nada que me gustara de ese precio. O sea, locales sí encontrabas, pero no lo que yo anhelaba. Cuando empecé a buscar, cuando por allá encontré un local en Castropol y me pedían mucho más de lo que yo tenía presupuestado. Y le ofrecí al señor, yo dije, bueno, yo me ahorco, pero es el local que yo siento que me vibra como yo quiero. Le ofrecí al señor 500,000 pesos de lo que estaba pidiendo y me dijo que no y se cerró, dijo que no. Y yo dije, pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces cuando, bueno, listo, seguí, ya habíamos mandado carta, dejar la oficina, dejar todo. Ya habíamos solicitado un préstamo en el banco porque, o sea, ahorramos una parte de recursos, pero otra parte obviamente hay que apalancarse de los bancos. Cuando, bueno, por allá resulta que me resultó un local que me cumplía con todas las expectativas. Él me dijo, mira, tenemos 2 oficinas, esta me la van a desocupar para el espacio que vos querés, lo puedes unir las 2, te van a dar el espacio y todo. Cuando digo yo, listo, me encanta. El edificio estaba nuevo, o sea, todo estaba todavía muy vacío.
iban a montar un gimnasio ahí abajo. Entonces yo dije, este lugar me gusta. Cuando le pregunté al señor el precio, claro, era por ahí el 130% más costoso del presupuesto que yo tenía. Cuando, o sea, yo embaladísimo, yo dije, pucha, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Mi mamá tenía razón, estoy loco, no es el momento. Empieza la vocecita. Estoy siendo muy arriesgado, esto y que el otro. Cuando fui le dije, ella me decía así, vio, yo te dije que no sé qué, que esto, que lo otro. Yo dije, no. Entonces cuando hablé con el señor más buena gente, demasiado buena gente. Entonces me dijo, ¿qué tal te pareció el local? Y yo le dije, la verdad me gustó mucho. Pero sí, me dijo, y entonces, ¿qué estás dudando? Y yo le dije, la verdad, te soy muy honesto, no me alcanza el presupuesto. Entonces me dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Y yo le dije, no, la verdad, ¿cuánto es tu presupuesto? Y yo obviamente me subí mucho más de lo que tenía de presupuesto, pero le dije una cifra muy por debajo de lo que el señor estaba pidiendo. Yo sabía que me iban a decir que no, si el otro no me bajó 500.000 pesos, obvio, yo sabía que este señor no me iba a bajar todo uno eso. dice, no, eso no. Cuando llegué y me dice, no, uy, hermano, no, eso está muy duro así. Igual yo voy a hablar con mi socio y yo te comento, pero cuando me llama el señor y me dice, mira, él me dijo que podía haber una posibilidad, pero tú tienes eso masiva. Yo le dije, no. Yo solamente tengo eso, o sea, no tengo más. Yo le dije, yo no me puedo comprometer. Y eso es demasiado. Y eso es demasiado. Yo no me puedo comprometer contigo en algo que yo no te voy a cumplir. Yo te soy honesto, yo apenas estoy empezando este negocio y todo. Algo que se me olvidó decirte. Cuando yo le dije a mi mamá que nos pasáramos, yo ya le dije a ella, yo le dije, yo quiero que montemos un negocio más grande, pero yo no quiero ser su trabajador. Yo quiero ser su socio, porque yo ya le mostré que yo soy capaz de llevar esto a más grande. Entonces, y yo seguía con mi otro negocio, pero yo ya sabía que yo quería dejarlo. O sea, mientras yo estaba metido en eso, yo fui dejando poco a poco mi negocio, lo fui dejando, y obviamente los ingresos empezaron a bajar y a bajar. Pero yo tenía en mi mente el proyecto más. Pues ya tenías la visión. Sí, y yo me sentía bien ayudando a los demás cuando la gente me decía, no, es que estoy feliz, esto me cambió la vida, no, es que aquí fui otra persona, aquí tenía un montón de enfermedades y esto Vos decías, y esto, yo decía, eso me llena, o sea, eso me llena, no es la plata que me están dando, es que me llena saber que vos te sientas agradecida porque te transformó tu vida y empezaste a cambiar, eso a mí me llena un montón. Entonces, listo, resulta que logré negociar con el hombre, pasé un montón de dificultades de ahí para allá, las que usted se imagine, para no hacerlo muy largo, pero pasé un montón de dificultades. Claro, después de eso, el presupuesto que supuestamente íbamos a invertir era mucho más de lo que habíamos pensado, pero se pudo desarrollar el proyecto y siempre con esa hambre de seguir creciendo, impactando más personas. Ahorita ya Mareno diversificó un poco. Empezamos como Mareno Nutrition, enfocado solamente a la nutrición y a los masajes de moldeo, cosmetología, relajación, limpiezas faciales. Ahora decidimos dar otro paso y seguir creciendo, impactando más personas y aumentamos los servicios. Ahora también estamos prestando psicología, medicina estética. O sea, lo que en sí quiere Mareno es ayudar a transformar la vida de las personas en su totalidad. Entender que no solamente es la nutrición y cambiar el cuerpo, es que hay que tener una mentalidad fuerte, es que nos queremos sentir lindos con nosotros mismos. Hoy en día el isotipo que tiene Mareno es abstracto, pero es un simbolito de una persona abrazándose. Y lo que significa es que lo primordial y lo que primero tenemos que tener es amor por nosotros mismos. Porque siempre, como te contaba la historia de mi mamá, como te contaba la historia mía, priorizamos a las demás personas y entendimos que para realmente uno tener una vida más plena y estar mejor para los demás, tenemos que priorizarnos nosotros. Entonces, eso es Mareno. Seba, sabes que espectacular, espectacular esa historia. Y sabes que yo quisiera que nos contes acá a las personas que nos están escuchando, ¿qué crees que sirve desde tu mentalidad, pero desde los inicios, desde que me contaste? O sea, porque tú, mira que tomabas licor, eras mujeriego, rumbeabas mucho, pero ¿por qué no te perdiste? O sea, yo siento que hay un tema de responsabilidad y que tú mismo lo dijiste, como que yo siempre siento que fui buena persona y siempre fui responsable en el fondo, entonces por más que bebieras y rumbearas, creo que había una responsabilidad en ti. Pero ¿cómo sientes que la mentalidad no te jugó para que te echaras y dijeras, no, o sea, hay gente que le entrega el hijo a la abuela, por ejemplo, tú quedaste con un niño desde muy joven y tomaste esa responsabilidad, pero yo conozco muchos que se lo entregan a los abuelos y se pierden en el mundo. O porque, o sea, como que en esos momentos que te pasaban crisis, o por ejemplo cuando ya estabas con tu mamá y la hiciste meter en toda esa inversión y de todo y no salió como esperabas al principio, ¿cómo hacías desde la mentalidad para seguir? Porque es lo que le cuesta a la mayoría de gente, incluso en este momento de la vida estamos hablando mucho de salud mental, hay muchos podcasts de salud mental y yo siento que también en la edad, pues yo siento que ya estoy como en una edad en la que pienso mucho en eso por todas las cargas que uno empieza a tener. Entonces, como, ¿qué te ha servido a ti en esa mentalidad, pero desde el Seba chiquito, joven, hasta hoy? Claro, mira, yo creo que aprendernos a conocer nosotros mismos
es la base fundamental de todo. Porque cuando estamos pequeños siempre buscamos culpables afuera. Y si no corregimos eso desde que estamos niños, nos va a pasar lo mismo cuando llegamos adultos. Y es que siempre vamos a encontrar culpables por los cuales decir que no hacemos las cosas por esas personas. Entonces, ¿a mí qué me sirvió? Como niño me tocó estar tanto solo, como me tocó ver a mi mamá como sufriendo por tantas situaciones, ponerme para ella y empezar a formar una mentalidad más fuerte de entender que yo no podía caerme en esa debilidad, porque si yo me caía en esa debilidad, yo cómo iba a poder ayudar a mi mamá, que fue la primera persona en que a mí se me vino como de querer ayudar. Siento que se hace más difícil las cosas. Como yo te dije, empecé a conocerme, ver qué realmente era lo que estaba pasando en mí y empezar a sanar, empezar a reconocer, ok, es que esto me duele, es que me siento así, es que no es culpa de mi mamá, es que no es culpa de mi papá, es que no es... Porque entonces yo me lo pasaba toda la vida por todo el mundo culpando a Raimundo y todo el mundo. Entonces, para mí empezó a ser complejo. Un tío a mí me decía, que a ti te lo diga una persona, está bien, puedes dudarlo. Que te lo digan dos, puedes dudarlo, pero que te lo digan muchas personas, empieza a cuestionarte. Y era verdad, o sea, entonces si yo estaba en mi casa, tenía inconvenientes. Veía culpable a mi mamá, veía culpable a mi papá, veía culpable a mis tíos. Si me iba para el colegio, veía culpables a los amigos, veía culpable si me iba a una clase de fútbol, lo mismo. Si me iba a relaciones, lo mismo. Entonces yo dije, hey, un momento. El problema soy yo. Hay algo que debe haber en mí, ¿cierto? O sea, hay algo que debe haber en mí, hay algo que tengo que trabajar yo, y eso es lo que yo le daría como de consejo a las demás personas, porque es que es más fácil yo decirte, Caro, es que vos sos la culpable de esto. ¿Qué está haciendo? Estoy evadiendo mi responsabilidad, estoy dejando de cumplir con mi responsabilidad y lo que me toca a mí. Yo sé que obviamente las personas van a tener diferentes actos, todos tenemos diferentes historias, todos tenemos diferentes circunstancias que nos llevaron a... Pero si no empezamos por nosotros mismos, por empezar a corregir, empezar a poner de nosotros para hacerlo, no lo vamos a lograr. Y por eso, por ejemplo, cuando te hablo de Mareno, la gente llega porque se siente gordita o porque se siente muy delgada y quiere transformarse físicamente. Pero lo que terminan logrando es una transformación mental, de hábitos, ya se tienen más amor. Entonces eso empieza, si yo le digo a la gente, es que si tú aprendes a decirle no a lo que no te conviene con la comida. Un ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de comida? A mí, sushi, pizza. Bueno, supongamos la pizza, ¿cierto? Porque el sushi, si se sabe comer, no es tan malo, ¿cierto? Y si se comen las porciones indicadas, pero digamos la y pizza. Y no, lo malo, pues un perro, una hamburguesa. Eso. Entonces, si tú aprendes a decirle no, por más que lo quieras, por más que lo desees, tú vas a coger esa misma voluntad para otras áreas de tu vida. ¿A mí qué me pasó? Si mi talón de Aquiles eran las mujeres y era lo que yo más débil era, si yo aprendí a decirle no a lo que no me conviene, ya hoy en día yo soy capaz, por más de que esté solo, soltero y tenga ganas de lo que sea, yo soy capaz de decirle a una mujer que no, porque sé que no me conviene. Entonces eso va siendo como un fortalecimiento poco a poco de la mentalidad, que tú empiezas a desarrollarlo por algo, y si tú lo haces en el proceso que es la manera correcta, vas a tener una mentalidad que te va a permitir llevarlo a otras áreas de tu vida. Es, por ejemplo, yo no lo critico, pero cuando una persona va y busca una solución rápida en lo que sea que querías conseguir dinero y te metiste en negocios ilícitos o en algo que no te gustaba, o sea que te sientes subido de peso y vas y te operas, aparentemente estás bien, pero internamente seguiste siendo la misma persona, ¿cierto? Total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llevar el hábito de la alimentación es tan importante? Porque si yo aprendo a vivir el proceso, aprendo a tomar decisiones todos los días. ¿Cuántas veces en el día tienes que tomar decisiones conscientes para poder alimentarte de una manera correcta? 5 o 6 veces que son las que comes en el día, ¿cierto? Eso te va fortaleciendo tu mentalidad. En todo, o sea, eso le empieza a dar resultados. Como empiezas a sostener y entender que es un proceso, que no con el mínimo cambio tuviste un resultado, empiezas a adaptar en otras áreas. Quiero montar un negocio. Ok, sé que tiene un paso a paso, sé que va a haber momentos en los que me voy a caer, sé que momentos en que la situación se pone difícil, sé que me van a pasar determinadas cosas, pero entiendo que todos los días voy a tomar decisiones, voy a crear hábitos en mí que me van a llegar al lugar que quiero. Entonces, por eso el mejor consejo que yo le puedo dar a las personas, empiecen a alimentarse bien, empiecen a dominarse. Yo le digo a las personas, si se dominan a ustedes mismos, son capaces de dominar cualquier área en su vida. Y eso es, Caro, fundamental que la gente empiece a realizarlo. Sebas, yo te quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque digamos que yo vengo, gracias a Dios, como con una mentalidad mucho más fuerte en eso. Yo le decía, y lo dije en algunos episodios, como fue pucha, yo siempre hago las cosas en grande, soy una persona demasiado determinada, demasiado comprometida, yo digo que lo voy a hacer y lo hago, pero me ha costado demasiado el ejercicio y la alimentación.
que son como mis talones de Aquiles. Y yo decía, pero ¿por qué me está quedando grande? O sea, yo misma decía, pero ¿por qué me queda grande? Y yo había pasado por muchos nutricionistas, los más famosos, los más conocidos, los más todo, pero yo también me di cuenta que eso depende de uno solamente, de la voluntad y del trabajo de uno, y también de cómo lo guíen, ¿cierto? Porque también hay toda clase de dietas o de planes y de cosas, entonces uno también ya como que ni sabe a quién creerle. Cuando yo llegué a ustedes me impresionó mucho porque yo me di cuenta que había sido como el plan nutricional más orgánico, más normal, más natural, más, o sea, menos raro. O sea, como que no habían cosas raras, no habían marcas raras, no habían cosas caras, no habían cosas nada. O sea, como que realmente era alimentarse bien. Fruta, verdura, proteína, o sea, todo. De hecho, no me quitaron los carbohidratos, que para mí era como, siempre me quitan los carbohidratos en todas partes, que obviamente es lo que a uno más le gusta, pues, o las harinas. Y yo me di cuenta como marica, no, es que hay que aprender a comer bien, comer saludable y ya. Pero lo que te quiero decir con esto es, ¿qué hace que uno vaya, tenga la intención, quiera hacerlo? Por ejemplo, yo llegué donde ustedes y me sentí demasiado bien acompañada, me encantó el proceso, siento que ya lo tengo incorporado, pero que todavía, como tú decías, sigue siendo un proceso. O sea, como que, puta, hay días que uno pasan 2, 3 días comiendo súper mal y uno dice, parce, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué crees que pasa en el ser humano para no lograrlo? Pues, o no lograr mantenerlo. Caro, mira, para respondértelo en 2 fases lo que me acabas de decir. Cuando vemos y encontramos, así como hablamos ahorita de conocernos a nosotros mismos, qué es lo que más nos cuesta, ahí es donde realmente está la transformación. En los puntos en que logras identificar que son los que más te cuestan a ti, ahí va a estar tu evolución más grande. Tú lo has dicho, tú has hecho muchas cosas en tu vida y has evolucionado mucho. Pero esos puntos que te siguen costando es los que uno más debería abrazar, comprender, porque son los que más te van a fortalecer. Ahí donde tú enfrentes bien esos 2 puntos, vas a conocer otra versión de ti, porque eso que más nos cuesta es lo que más nos fortalece. No, total, y de hecho pues ya me he dado cuenta, pues porque mira que por ejemplo yo hice mi lanzamiento de marca, que tú estuviste ahí hace como un mes y medio, y yo me sentía otra persona. O sea, yo me puse el vestido que me puse ese día y me puse la ropa que me puse y me siento cómoda en las cámaras porque he venido alimentándome bien. Entonces uno empieza a tener otros resultados, porque yo hace por ahí un año, te lo juro, o sea, como yo salgo en cámaras, las cámaras aumentan 5 kilos de uno. Entonces era así carirredonda, o sea, yo me sentía demasiado mal cuando me veía. Entonces yo misma me doy cuenta que cuando uno de verdad pasa esa línea como de lo difícil y lo pasa, logra un montón de cosas. Pero qué teso que tengas esa mentalidad tan fuerte y pasen días en los que se te olvide todo eso. Pero es que, claro, mira, todo eso, así como hablamos de los negocios, nunca, ojalá todos los procesos que uno viviera fueran totalmente lineales y así en su vida completamente. En todos los procesos que vamos a vivir en la vida siempre van a haber altibajos. ¿Qué es lo que nos va a hacer cambiar la mentalidad que tengamos? Entender. Nosotros con Mareno lo que hacemos es lograr que las personas creen conciencia de realmente lo que se están comiendo, que no es como, lo voy a hacer por un tiempo, sino que nosotros intentamos, tú lo decías ahorita, sentir un acompañamiento diferente. Normalmente Demasiado. la nutrición la ven solamente por conteo de calorías o buscar una manera estratégica en la que tú bajes el peso, pero no te enseñaron a comer. Tú simplemente comiste lo que te decían que era, pero no entendiste bien cómo hacerlo de manera consciente, y es buscar el alimento que realmente me nutra, que realmente le aporte a mi cuerpo lo que es, porque no solamente es la apariencia física, es la salud. La gente no comprende que, por ejemplo, hay 3 tipos de grasas diferentes. Todo el mundo nada más conocemos la grasa cutánea, que es la que vemos por encima de la piel, pero están la de las arterias y están las viscerales. Entonces, por eso te decía, una operación quita lo de afuera, pero lo de adentro sigue estando. Entonces, ¿cómo con la alimentación consciente empezamos a transformar la vida realmente y nuestra salud por medio de la alimentación consciente? Entonces, para responder tu pregunta ahorita que me decías que ¿qué hace que una persona persista o no persista? La mentalidad que vamos incluyendo en el transcurso de nuestra vida es la que está. Entonces, como ¿cuántos procesos has pasado tú para llegar hoy en día en el proceso que estás hoy con tu Con mis podcast, con tus empresas. negocios, con todo? Has pasado por altibajos, pero dentro de ti había una idea que decías, yo lo voy a lograr. Total. Entonces lo mismo tenemos que aprender a tener una mentalidad con la parte del ejercicio. Es que yo creo que eso sería una base que tenemos que tener todos los seres humanos para tener una vida saludable. Es que no es solamente gente que dice, no, es que a mí no me interesa tener los cuadritos. Es que no es por tener los cuadritos, es por estar saludable, es porque estás construyendo cómo va a ser tu edad adulta, cómo te vas a sentir, Sí. cómo te vas a agachar. O sea, yo conozco gente joven que le duele todo. Sebas, te voy a decir una cosa. Últimamente me han salido un montón de reels y posts y cosas. Vos sabes que uno como que lo empiezan a leer por ahí, por esas redes.
y sale mucho como que el viejito de los 70 años que está enfermísimo es porque a los 40 no se cuidó, o el que le duele todo a los 80 años es porque a los 30 nunca hizo ejercicio. Y yo empiezo a mirar eso y yo, marica, porque pues yo ya tengo 38 años, o sea, Estás muy no es, joven, pues usted sí. no lo puede ver de una No, manera. La gente a no. veces se siente hasta, ahí me dicen, es que ya estamos viejos, y yo, No, pucha. pero yo te lo digo desde el sentido bueno, pues voy a cumplir 40 años y si no cuido mi salud, en 10 o en 15 o en 20 años voy a estar muy enferma, o sea, no porque sea muy viejita, pero sí de verdad tengo que cuidarme, porque si no... Claro, mira, hay una frase que dice que el cuerpo refleja tus hábitos y tus decisiones, y es verdad. Muchas veces nos cuestionamos por qué estoy así, por qué me veo así, pero es el mismo resultado de nuestros hábitos. O sea, si la gente le dedica todos los días 1 horita a entrenar su cuerpo, es que entrenar no es para verte el bíceps marcado, no es para verte, no solamente es para eso, es porque si necesitas cargar algo vas a estar fuerte. En estos días veía yo un reel donde decía, es que no me alimento y entreno para verme bien, solamente para hacer lo más sencillo. Ese video además que lo han visto en TikTok, unas señoras bajándose de una lancha a un muellecito, la brega que les da simplemente porque estaban un poco obesas. Entonces, ¿cómo no queremos estar bien? O sea, nosotros cuidamos un carro, cuidamos una moto si la tenemos, cuidamos el apartamento porque queremos tenerlo bien, y lo que menos cuidamos es el cuerpo. El apartamento o el carro tú lo dañas, tú lo vendes y listo, saliste de él. Venda el cuerpo, no vas a poder. O sea, el cuerpo no lo vendes, lo vas a tener que... O sea, piensa que somos... Yo tengo a veces unas hipótesis raras de que yo creo. Entonces yo digo, somos un ser, lo que llaman el alma, y nos dieron la oportunidad de venir a la tierra, a transitar, y nos dieron un único vehículo que nos tiene que durar toda la vida, y no lo cuidamos. O sea, ¿cómo no voy a cuidar ese único vehículo que tengo para la vida? Si tienes un carro bueno, tú dices, no, le tengo que echar extra porque es que necesito que el carro funcione de la mejor manera. Y a tu cuerpo vas y te comes lo primero que encuentras en la calle. O sea, eso no tiene lógica. Entonces, nosotros lo que logramos es que la gente adquiera la conciencia necesaria para alimentarse de la manera correcta y ver realmente, claro, eso termina cambiándoles la vida en todo. Te lo aseguro que todas las personas que van, ninguna nos dice, ay, como, sí, solamente quedé bien. No, todo el mundo dice, llegué a Mareno y me transformé la vida, o sea, me transformaron, ahora me siento linda, ahora tengo más seguridad en mí, fui capaz de dejar al marido mío o a mi novia que no me quería y me hacía sentir mal, porque a veces si nosotros no estamos bien vamos a tomar decisiones desde el miedo, sí. Y si tomamos decisiones desde el miedo no van a ser decisiones conscientes y nos van a tener en ese nivel de energía tan bajo que nos va a mantener como a toda hora como insatisfechos. Pero si realmente nos cuidamos nosotros mismos como base, vamos a poder tomar otras decisiones mucho más conscientes en el resto de áreas de nuestra vida, porque nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Sebas, no, gracias por toda esta conversación tan chévere. Yo sabía pues que había muchísimo por conversar y yo creo que nos faltan episodios que podemos seguir grabando juntos. De hecho, usted debería sacar su podcast, o sea, esto es público, él necesita sacar su podcast, o sea, vea cómo habla de bueno, o sea, mejor dicho, ni siquiera tuvo que pensar un segundo al principio, es que, Caro, no, ¿cómo son las preguntas para yo prepararme? Y yo, no, mijo, al agua, acá y vea. Fluye, acá fluye. Y vea, pues, o sea, no, ni respiró. O sea, Sebas, te voy a decir una cosa, gracias por ese aporte tan interesante, porque pues yo hablo muchísimo de la mentalidad, yo te lo decía, yo hablo mucho de la mentalidad, hablo mucho del proceso, hablo mucho de que todos tenemos que saber que no es, lo difícil no es el emprendimiento, sino que en general, en todo en la vida, pues hay como obstáculos, retos y demás. Pero yo siento que una de las cosas que más me ha costado a mí es esa, que hoy yo siento que ya la tengo muy consciente, lo que tú dices, y que ustedes han sido literal mi mano derecha para eso, pero siento que seguimos teniendo que dar herramientas, que por eso te digo que tu podcast sería muy interesante, porque de verdad uno necesita herramientas para que uno todos los días, yo le digo a la gente, cuando usted esté aburrido, esté frustrado, esté estresado, levántese y busque un podcast de emprendimiento, busque un podcast de una biografía de alguien exitoso que ha pasado miles de problemas, pero entonces cuando uno se levanta y dice, pues pucha, quiero comer mal, estoy mamada de comer bien, ¿qué quiero hacer? Necesitamos escuchar un podcast suyo, por ejemplo, porque literal va en la mentalidad, o sea, es como que uno tiene que hablar con alguien que se lo diga, porque uno habla contigo, cuando yo iba a citas, las citas que eran seguidas, porque ya digamos que pasé el proceso más rápido, más grande, pero voy a seguir yendo constantemente y cuando voy, siempre que hablo contigo quedo disparada, o sea, 1 semana, 2 semanas, re juiciosa, pero como que un día me levanto con estrés, con cargas, con un montón de cosas y se me olvida todo, entonces como que yo necesito seguir fortaleciendo esa mentalidad en cuanto a la nutrición y demás, pero porque también sé que ya lo veo reflejado en mis resultados, en la empresa, lo que yo te decía, pues si yo grabo cursos, grabo podcast y me siento mal, me siento gorda, pues no voy a estar bien, ni voy a estar al 100. Entonces, Sebas, para terminar, dales como el último consejo a las personas que nos escuchan en cuanto a qué de importante tiene la alimentación en la vida de una persona.
Que ya lo has dicho mucho, pero Sí, quisiera como cerrar con eso. Mira, la alimentación juega un papel tan fundamental por lo que tú decías ahorita. Lo que me cuesta en este momento esforzarme por tomar una decisión va a ser el placer o la sensación que voy a tener en el resto de día y la satisfacción conmigo mismo. Entonces, yo puedo tomar una decisión mala en este momento de comerme algo que no es. Y el lamento me va a quedar durante el día, me va a seguir con ese malestar. Pero cuando tomas buenas decisiones, cuando realmente desde el desayuno tomas una buena decisión, vas y entrenas, luego te comes tu entre comida, luego tu almuerzo y así sucesivamente, tú vas generando una satisfacción interna de el deber cumplido, de que lo estoy haciendo bien, de que puedo. Entonces, tengan la alimentación como base de vida, porque eso es lo que repites todos los días, en todo momento. Entonces, dominen eso y verá que son capaces de dominar cualquier cosa en la vida. Gracias, Sebas. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok, y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @together, y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.